Se va mi playera, estoy chida. Bueno, hay una etapa en los procesos de sanación, en los procesos alquímicos, si queremos verlo así, que no sé cómo llamarla. Sugieran nombres, porque a mí no se me ocurre cómo llamarla, pero es la etapa del enojo, hace cuenta así, es la etapa de sentir enojo. Y yo tengo un video en mi otro canal donde hablo acerca de las fases del poder, de cómo los seres humanos nos apropiamos de forma sana del poder, que en términos más esotéricos sería como dominar el plexo solar, ¿no? Más o menos. Pero bueno, el punto es que en todas las etapas de sanación siempre he visto, en todas las etapas, en todos los procesos de sanación, siempre he visto una etapa en donde tienes que quemar las emociones. Tienes que, metafóricamente, que quemar las emociones. Así se transmutan, ¿verdad? Y muchos lloran y es todo ese proceso de sacar, pero hay un proceso que yo viví como mucho enojo y a mí me daba mucho miedo porque me daba miedo sentir enojo porque, a ver, las cosas como son, ¿no? Vivía en una especie de sumisión crónica y cuando vives así desde la debilidad de carácter, como que te cuesta mucho sentir enojo y expresar enojo. Porque nos enseñan que eso es muy cruel y que es muy... O sea, lo hacen ver muy caricaturesco, sentir enojo cuando eres una persona funcional no se ve como en las películas o no se ve como en un trastorno o en deficiencias o sea, no se ve así, solo es pues me irritó algo, tuve malestar. A veces necesitas como un poco de tiempo para asimilarlo, pero no es tan catastrófico como nos hacen ver allá afuera. Más bien yo les he dicho que todo eso de condenar el enojo y condenar esas emociones que son un poco más como indomables, como más incómodas para la sociedad, yo creo que es una muy mala forma de educar, porque cuando pasas mucho tiempo rechazando tu propio fuego interno y tu poder transformador, como que te haces muy débil de carácter, ¿verdad? Como que vives en lo que les decía, sumisión crónica, y eso te hace ser controlable cuando no tienes el plexo solar encendido, que es una individualidad. Eso te hace ser manipulable. O sea, cuando no tienes ego como estructura psicológica de individualidad, no como maldad y sombra, todo eso no es ego, esa es una manera muy simplista de nombrarlo, pero bueno, cuando tienes individualidad no te pueden controlar tan fácil porque tienes criterio propio, entonces no, eso no pasa, eso no, así no funciona. Pero entonces, esta emoción de enojo y estas emociones que son más expansivas y más así como que te dan para arriba, así como más enérgicas y todo eso, son emociones que justamente te ayudan a expandir tu individualidad, a pasar por procesos de individuación, ¿verdad? Que nada tiene que ver con el ego, como te lo quieren hacer ver, o sea, como maldad o así, pues nada tiene que ver con eso, tiene que ver con carácter, con asentarte, con tener como criterio y límites y asentarte y ser una persona funcional y ser íntegro o sea, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Entonces, la etapa de enojo es una etapa donde tú recuperas tus límites que fueron vulnerados. O sea, si sufriste abuso, por ejemplo, abuso narcisista o abuso intrafamiliar o cualquier tipo de abuso, generalmente el abuso, fíjense esto, porque es una joya, pero el abuso, las raíces del abuso siempre caen como en especies de posesión o algo así. Y la posesión ya dijimos que no siempre es tan literal, ¿verdad? O sea, solo muchas veces es como imposición
o lo que tú eres está mal y tienes que ser esto. Muchas veces se siente así, ¿saben? Y se ve de muchas formas. Es una mutilación. El abuso siempre es una especie de mutilación. Siempre es una especie de mutilación, entonces la maldad y todo esto, siempre lo que quieren es quitarte la individualidad. Es como intentar homogeneizar. Y aquí voy a hacer una distinción bien importante para no confundirnos, porque hay movimientos espirituales que están intentando homogeneizar y todo eso, y yo creo que muchas veces los movimientos tienen buenas intenciones, pero no tienen la madurez o la estructura o la coherencia, porque este movimiento de todos somos iguales es un movimiento que yo siento que tiene intenciones puras, o sea, bonitas, porque viene del corazón, de que nadie vale más que nadie, y o sea, eso me parece súper hermoso, sí, pero no es literal, o sea, decir todos somos iguales no es literal, o sea, ese es un nivel muy caricaturesco, muy infantil de verlo, porque no todos somos iguales, y justamente esas diferencias son las que nos hacen individuos funcionales, ¿verdad? Si tú no puedes abrazar tu individualidad, esto se ve como una infantilidad o como que tu psique no madura, porque eso, de hecho en psicología esto es muy conocido, pero el volverte adulto es volverte un individuo. Cuando tú maduras, tu psique, tú te haces un individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que formas criterio y formas la capacidad de pensar más allá de la masa o más allá de la sociedad. Eso es propiamente lo que te hace ser un individuo. Entonces siento que muchas personas, muchos grupos espirituales caen en infantilización cuando quieren hacer a todos iguales, ¿saben? Porque al final sí, o sea, básicamente también tengo en mi otro canal un video de dignidad donde ya hablé de eso. Pero básicamente sí, todos valemos lo mismo y todos tenemos un valor intrínseco, eso es cierto. O sea, en esencia todos somos iguales en respecto a nuestro valor, ¿saben? Pero no todos estamos estructurados de la misma forma, no todos pensamos de la misma forma, o sea, como que hay diferencias estructurales muy claras, o sea, el valor es intrínseco, pero ya después lo que tú hagas con tu propio valor y cómo manejes tu propia vida, eso te va a generar consecuencias, y siento que muchas veces al querer proteger a los grupos que están en desigualdad, yo creo que le voy a hacer su propio video a esto porque sí quiero extenderme un poquito, pero bueno, se los voy a decir así rápido. A veces al querer proteger a ciertos grupos que están en desigualdad, muchas veces esa desigualdad no solo es generada por el entorno, sino que también es sostenida por ellos mismos, y entonces al querer salvarlos, les quitas como responsabilidad o conciencia, ¿sabes? Porque es que la idea no es salvar a nadie, la idea nunca ha sido salvar a nadie, la idea más bien es que ayudes, pero eso de salvar ya infantiliza de por sí a las personas y no es sano, cae en un juego de poder, ¿verdad? Esto genera juegos de poder. De hecho, en mi otro canal tengo un chorro de videos relacionados, pero en mi otro canal también tengo un video donde hablo de condescendencia, paternalismo y humillación pública, en donde justamente hablo de que cuando no se respeta la autonomía de las personas, por muy bien intencionado que estés, siempre como que las ofendes, ¿sabes cómo? Siempre como que les causas una herida o las humillas o las ofendes porque sí, las estás infantilizando, pero bueno. Entonces, esta capacidad de sentir enojo y de quemar, ajá, sí, ya me acordé dónde quedé. Esta capacidad de sentir enojo y de quemar, porque esto es fuego, o sea,
las emociones funcionan de distinta forma. Yo no he visto que casi nadie hable del enojo porque todos le tienen un chorro de miedo o lo ven como algo así malo, que no debería existir o algo así. Pero siempre he visto en los procesos de las personas que siempre cuando pasas por abuso o por trauma, por ciertas situaciones, llámalas como quieras, cuando cedes mucho tus límites personales, llega un momento en donde sí o sí tienes que sentir enojo, porque el enojo te da una especie de autoafirmación, ¿saben? Porque así se siente recuperar tus límites internos, así se siente como enojo, porque el enojo justamente es una emoción que enseña mucho los límites. Por eso es tan fuerte, por eso es tan... Porque cuando alguien ya te está invadiendo emocionalmente o ya está invadiendo tus límites, esa emoción lo repele, ¿sabes cómo? Por eso tenemos enojo, o sea, de que no es nada más porque sí, es una emoción maligna y no sé qué, o sea, no. El enojo te enseña todo acerca de tus límites, acerca de lo que debes soportar y lo que no, acerca de las cosas dañinas, y también quema todo eso, quema toda como la frustración o como todo eso lo quema, ¿verdad? El no poder, todas las heridas que deja, que te arrebaten tu autonomía, eso lo quema el fuego. Hace cuenta, eso lo quema. Por eso se genera frustración. La frustración es una especie de proceso en el que estás quemando como el miedo o estás quemando tu incapacidad de sobreponerte al miedo. Por eso se siente frustración, porque tu cuerpo te está diciendo de que ya tenemos que enfrentar ese miedo, ya tenemos que enfrentarlo, ¿saben? Así se siente. Entonces, pues sí, es un proceso alquímico el permitirte sentir enojo, que esto es una experiencia, ojo, es una experiencia interna. Sentir enojo no es gritarle a los demás, no es así, ¿verdad? No tiene que ver con ser violento o con ninguna de esas cosas. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con permitirse sentir eso, o sea, es una experiencia interna. Hay que aprender a regularlo también, ¿verdad? Pero es una experiencia interna que al final te enseña muchas cosas. Entonces es como un proceso de purga. Haz cuenta, yo veo el enojo cuando vienes de un trauma o así, que ya has acumulado varias cosas, a veces sientes como mucho enojo porque tienes que sacarlo. Pero el enojo, por ejemplo, la tristeza, miren, esto es conocimiento alquímico. Pero si ven el símbolo del agua, ¿verdad? Que son como las emociones más introspectivas, más que te llevan hacia adentro. Si se fijan, el agua desciende, o sea, el triángulo está hacia abajo, desciende. ¿Qué significa esto? Que te lleva a tu interior, que te lleva hacia adentro, ¿verdad? Entonces, el agua te hace muy reflexivo, o sea, la tristeza te hace así como que reflexionar sobre tus heridas y todo eso. Por eso es importante sentir tristeza. Pero luego el enojo lo que hace es que ya no nada más se queda en ti o se queda dentro de la reflexión, sino que ya empiezas a poner límites. O sea, el enojo te expande, te saca de ti mismo. ¿Sí? ¿Me explico o no? Te lleva hacia afuera. Entonces es un poco eso, ¿sabes? Así se siente el fuego, ¿verdad? Lo saca, o sea, porque siempre los límites, aunque nazcan en el interior, siempre se concretan cuando los pones afuera, ¿no? Entonces son complementarios, si se dan cuenta. Uh-huh. Es más, sí, es como más exteriorizar. Es ese tipo de cosas, es el impulso que te da así para afuera, pues, ¿sí me entienden? Entonces, pues sí, los procesos de sentir enojo
Es como los que justamente te ayudan a expandirte, a que no nada más se quede en, pues crecimiento interior, que está muy bien, ¿verdad? Sino en que ahora me voy a parar y me voy a demostrar que sí puedo. Y hace cuenta así. ¿Sabes? Es como lo que te saca de ti. Y eso pues claramente es muy expansivo. Así que hay que perderle miedo y hay que quitarnos todo este lavado de cerebro que nos hacen, porque genuinamente las emociones nunca han sido un problema. El problema siempre ha sido el hombre y cómo las maneja, ¿verdad? Lo que hace con ellas, las cargas que les pone. Que estas son, o sea, las emociones van evolucionando conforme evoluciona la conciencia. Al principio sí son como un poquito desastrosas, ¿verdad? Pero conforme pasa el tiempo, el fuego se vuelve una especie de incendio controlado. Hace cuenta de que nada más quema cuando yo quiero y cuando no quiero, no. Y dejas de necesitar como tanto. Como que, cuando te haces maestro de una emoción, como que te haces maestro de la energía, entonces sabes usarla muy, muy bien, como de forma muy precisa y, sí, no es para nada como nos lo enseñan, no es para nada catastrófico, todo lo contrario.